Ustedes dicen. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Esta charla totalmente virtual. Y quien nos va a hablar hoy es el doctor Carlos Parra. Él es venezolano y está ahora en la Universidad Austral de Chile. Nos va a hablar sobre corazones localmente coherentes. Así que bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que es un trabajo en conjunto con Manuel Saurín, Simón Virilí y también con Lorenzo Martínez, que lo tenemos acá, digamos, presente virtualmente, ¿verdad? En el Zoom, en la charla de hoy. Así que bueno, a los dos, bienvenidos y muchas gracias por compartir sus resultados, sus investigaciones con nosotros acá en Uruguay. Carlos. Muy bien, muchas gracias, Diego, y muchas gracias por la oportunidad de poderles hablar sobre corazones localmente coherentes. Digamos que aquí voy a hablar de un popurrí entre dos trabajos, uno con Manuel Saurín y Simone Virelli, y otro que estamos terminando con Lorenzo Martín. La presentación de esta pequeña charla o la organización, pues digamos que consta de 4 partes. Bueno, la última no tantas, las referencias ahí, si queréis le echáis un ojo, pero no es tan importante. Pero digamos que para poder que me entiendan las preguntas que abordamos y que afortunadamente le dimos respuestas, pues necesito introducir ciertos conceptos, así que no voy a empezar con la parte histórica ahora mismo, sino que voy a empezar con ciertos preliminares para que se entienda la pregunta y por ende se entienda un poco la manera en que atacamos las respectivas preguntas. Entonces, empezamos con los preliminares. Vamos a empezar y, bueno, yo pregunté, afortunadamente todos son algebristas, entonces puedo empezar al menos con categoría aditiva, ¿vale? Entonces, en lo que sigue, en estas slides o notas, porque al final es un PDF, el símbolo A denotará una categoría aditiva y para dos objetos que tengamos en la categoría A, vamos a usar la notación esa que aparece allí a la izquierda para denotar el grupo abeliano dado por los homomorfismos que hay desde A hasta B, ¿vale? Eso es lo usual, ¿no? Después, si tenemos una clase de objetos en nuestra categoría aditiva, pues vamos a denotar el ortogonal a la derecha de nuestra clase X como todos los objetos de la categoría aditiva que son ortogonales a todos los objetos de X y viceversa para el ortogonal a la izquierda de esta clase, ¿no? Todo con respecto al funtor home, ¿vale? Porque en aditiva, eh, salvo que tenga una estructura exacta, hasta ahí podemos hacer cosas, ¿no? Bien, por otra parte, ¿no? Cuando uno está estudiando teoría de categorías, ¿no? O sea, más o menos, no sé si ustedes lo motivan, pero por lo menos en mi caso fue así. Cuando uno estudia teoría de categorías, por lo general lo que hace es como una abstracción de cierta información matemática y esta abstracción pues tiene beneficios, ¿no? Hay veces que se demuestran cosas que no se logran apreciar cuando te enfrascas de manera puntual en ciertos problemas matemáticos. Y bueno, desde este punto de vista de la abstracción, cuando uno piensa en álgebra, pues uno dice, oye, a mí me gustaría que cierta categoría tenga núcleos, conúcleos, imagen, en fin, y buenas relaciones entre los respectivos homomorfismos, ¿vale? Eso es lo que uno espera cuando abstrae este concepto de categoría y además está realizando álgebra. Bueno, eso es justamente lo que es una categoría abeliana. Una categoría abeliana, a grosso modo, es una categoría cuyos morfismos tienen propiedades deseables, como mencioné, tienen núcleos, conúcleos, imagen y buenas relaciones entre ellas, ¿vale? Bueno, dentro de las categorías abelianas, pues tenemos ahora una jerarquía, introducida nada más y nada menos que por Grothendieck, ¿no? ¿Qué categoría hace que todo esto sea más, o sea, que yo pueda realizar un poquito más de álgebra desde cierto punto de vista, ¿no? Entonces, para nosotros, no sé, bueno, por lo menos en mi caso,
el álgebra que yo empecé a estudiar fue el álgebra lineal. Y entonces, dentro del álgebra lineal, tenemos los espacios vectoriales, y después una generalización de los espacios vectoriales son los R-módulos. Entonces, digamos que dentro del punto de vista de álgebra, las categorías ideales abelianas son justamente las que son equivalentes a una categoría de módulos, sobre un anillo, sea cuerpo o sea lo que sea. Pero claro, para llegar a esto, digamos que hay que pasar por cierta jerarquía que está dicha allí. La primera, si nosotros tenemos una categoría abeliana, vamos a decir que la categoría es AB3, si esta es cocompleta, y en el caso de categorías abelianas, como hay conúcleos, es lo mismo que tener coproductos. ¿Ok? Si es, vamos a decir que es AB4, si ella es AB3 y tiene coproductos exactos, es decir, que dado cualquier familia de sucesiones exactas en la categoría A, indizadas por un conjunto, pues el coproducto de ellas, en general, no tiene por qué ser exacta, siempre va a ser una sucesión exacta a la derecha, pues en este contexto, cuando cada vez que garanticemos que sea exacta, pues diremos que es AB4. Y misma suerte ocurre con las AB5, que son aquellas que son AB3 y que tienen colímites directos exactos, que es lo que comúnmente se conoce en álgebra, o por lo menos en este contexto, se conoce como los direct limits. Exactos, evidentemente. Bueno, en general, hay ejemplos de categorías que, de hecho, hay ejemplos muy sencillos de categorías abelianas que ni siquiera entran en el primer escalafón de lo que está allí, de AB3. Y viceversa. Yo les puedo dar ejemplos de AB4 que no son AB5, ejemplos de AB5 que no son de Grothendieck, en fin, hay ejemplos en cada una de estas jerarquías. No hay una doble implicación, en general no la hay. Y la más importante son las categorías de Grothendieck, que son aquellas que son AB5 y que tienen un generador. Estas categorías de Grothendieck, desde cierto punto de vista algebraico, cuando uno las compara con la categoría de módulos sobre un anillo, pues son muy parecidas. ¿Y por qué son parecidas? Bueno, pues las categorías de Grothendieck tienen suficientes inyectivos. De hecho, puedes tener envolturas inyectivas, y es lo más parecido a la categoría de módulos en ese sentido, ¿no? Para por lo menos trabajar con ciertas extensiones. De hecho, por ejemplo, en general, para una categoría de Grothendieck, existe la categoría derivada de, de esta categoría de Grothendieck. En general, dado una categoría abeliana, no necesariamente existe la categoría derivada. En fin, hay un follón bastante delicado, pero desde el punto de vista algebraico, las categorías de Grothendieck son muy, pero muy similares a las categorías de módulo. La diferencia es muy notable. La diferencia está en que las categorías de módulos tienen lo que se conoce como un progenerator, que es un generador proyectivo que además es compacto. Eso en general no las tienen las categorías de Grothendieck a secas. Bueno, aquí en esta jerarquía, por la naturaleza de la charla, voy a poner dos más, ¿no? La que ya mencioné, la categoría de módulos, que esta es como la reina, y después voy a colocar la categoría de módulos sobre un anillo coherente. ¿Por qué colocar esta en particular? Bueno, esta en particular es una categoría de Grothendieck que me permite tener cierta información de los objetos finitamente presentados. ¿Y qué cierta información nos referimos? Bueno, yo no sé si para ustedes, pero conocen el concepto de pureza. Es un concepto que desde el punto de vista algebraico es muy, pero muy importante, y porque permite clasificación, permite calcular en algunos casos envolturas purinyectivas, objetos puros inyectivos, en fin, hay una clasificación pero bien importante eh, con respecto a la pureza. O sea, la pureza es una definición bien fuerte en esta área. Y bueno, por lo general,
cuando uno se va a la literatura, por ejemplo, para construir sucesiones exactas puras, siempre están las canónicas, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un sistema directo, en general, si tengo un sistema directo, supongamos que este sistema directo está en los objetos de una categoría de Grothendieck. Sorry, voy a tener que subir esto un poquito y voy a agarrar aquí espacio para poder decir lo que voy a decir bien. O sea, en general, si agarran un sistema directo, el que quieran, siempre en una categoría AB3, al menos AB3, al menos AB3. Y siempre hay una sucesión canónica y que determina el límite directo, ¿vale? Hay una sucesión exacta canónica en esa respectiva categoría, y esta sucesión canónica es conocida que es pura. Esta es lo que se conoce como una sucesión exacta pura. Otro ejemplo de sucesiones exactas puras, por lo menos si la categoría es AB3 estrella, es decir, que tenga productos y coproductos, y tienes cualquier familia, para esta necesitas que sea que esté o sea, que sea una familia dirigida, indizada por un conjunto dirigido, y para esta cualquier familia, siempre tienes el morfismo canónico del coproducto al producto. En el caso de que la categoría sea, por ejemplo, AB5, se puede demostrar que esto es un monomorfismo, y de hecho, este monomorfismo se conoce que es puro. Otros ejemplos de sucesiones exactas puras son, por ejemplo, las escindidas, ¿no? Si tienes una sucesión escindida, pues este es otro ejemplo de una sucesión exacta pura. Y poco más. Poco más. Hay pocos ejemplos de sucesiones exactas puras, en general. En general, hay muy pocas. ¿Y por qué casi no hay ejemplos de sucesiones exactas puras? Esa es una buena pregunta, pero por ejemplo, cuando el anillo es semihereditario, no sé si a la izquierda o derecha, como queráis, semihereditario significa que todo ideal finitamente generado es proyectivo. En este caso, uno puede demostrar que la clase de los FP1 inyectivos, que son aquellos, digamos que esto estaría dado por los módulos, pongámosle a la derecha, tales que se anulan con respecto al funtor X, y esto va a pasar para todo P módulo finitamente presentado, a pesar de que no lo haya definido, después lo haré. Uno puede demostrar que, por ejemplo, en esta categoría, aquí sí hay un buen comportamiento de sucesiones exactas puras. ¿Y cuál es el problema en general de construir sucesiones exactas puras? Y que por lo menos acá está solventado y que en general no necesariamente está solventado. Y es el problema que está dado por la subcategoría dado por los finitamente presentados de la categoría en cuestión. En general, esta subcategoría no es cerrada bajo núcleo, no es una subcategoría abeliana, y esto dificulta, o no dificulta, pero ciertas cosas se pierden a la hora de trabajar pureza. Por eso, acá en la jerarquía que he puesto el anillo coherente, porque en anillos coherentes, digamos que es el escenario ideal para realizar pureza, ¿vale? Bueno, estas dos más las he puesto, y bueno, ahora sí empiezo con algunas definiciones que estaba adelantándome a la motivación de por qué considerar la categoría de módulos sobre un anillo coherente. Entonces, la primera definición: si tenemos una categoría abeliana, pues un objeto en ella es llamado finitamente presentado si el funtor hom en la primera variable preserva límites directos. Entonces, por ejemplo, en módulos, los finitamente presentados van a ser conúcleos de cosas de estas, por ejemplo. Esos son los módulos finitamente presentados en módulos. Son conúcleos de estas cosas. No hay más. Bueno, vamos a denotar por FP de A todos los objetos finitamente presentados de la categoría en cuestión, ¿no? En general.
Bueno, una vez que ya tenemos introducido este concepto, pues ahora vamos a definir lo que se conoce como categoría de Grothendieck localmente finitamente presentado, y es aquella que los finitamente presentados generan a la categoría. Acá lo podemos hablar desde el punto de vista de que los funtores covariantes dados por los objetos finitamente presentados de la categoría son fieles, o desde otro punto de vista es que cualquier objeto de la categoría lo puedes escribir como límite directos de objetos finitamente presentados, como pasa, por ejemplo, en las categorías de módulos, ¿vale? Si además tenemos que los finitamente presentados forman una subcategoría exacta abeliana de G, es decir, si esta subcategoría es cerrado bajo subobjetos, ¿vale? En general, para que sea exacta, tiene que ser cerrado bajo subobjetos conúcleos y bueno, sumando directos o coproductos finitos, da lo mismo en este sentido. Y en general, siempre vamos a tener que es cerrado bajo conúcleos. La categoría esta que está acá, la de los finitamente presentados, es cerrado bajo conúcleos. Podemos colocar aquí productos finitos, pero en general la parte de núcleos, esta es la que está puesta en duda. En general esto no ocurre. Pero cuando ocurre, pues diremos que la categoría es localmente coherente. Y repito, en este tipo de categorías que los finitamente presentados tienen un mejor comportamiento, es el escenario ideal para estudiar conceptos como pureza. Por eso es interesante, desde cierto punto de vista, cuando uno tiene una categoría de Grothendieck, determinar cuándo ella es una categoría localmente coherente, porque me va a permitir, por ejemplo, calcular envolturas por inyectiva, me va a permitir otros conceptos asociados, qué sé yo, otros conceptos asociados a la pureza, y lo voy a poder desarrollar con bastante facilidad. Bueno, eso por un lado en las jerarquías de las categorías de Grothendieck. Ahora vamos con los pares de torsión. Los pares de torsión, pues, de la forma en que está escrito aquí, para una categoría abeliana arbitraria, digamos que es una generalización de lo que se conoce como los grupos abelianos de torsión, y esto fue introducido por Dixon en los 60. Acá cabe destacar, ¿no? En general, ¿no? Cuando tú tienes una categoría, sorry, cuando tienes una categoría abeliana, la que tú quieras, por lo general, a ti te gustaría sacar cierta información de ciertos objetos de la categoría, no sé, por acá un X. Entonces, pero desde el punto de vista abstracto, ¿no? Sacar cierta información de qué. Entonces, en la práctica siempre hay como clases de objetos que tú, desde cierto punto de vista, tienes control, ¿vale? Desde cierto punto de vista, algo, pongámosle así, por aquí estaría el objeto 0. Entonces, supongamos que tienes dos clases, que tienes bastante control, que una está unívocamente determinado por la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace un par de torsión? Lo que hace un par de torsión es tener aproximaciones por izquierda y por derecha del objeto en cuestión, eso sí, en las clases que tienes controladas. Eso es lo que hace el par de torsión. Y por lo general, a veces, esa información que tú conoces de estas dos clases se trasladan a el objeto que estás estudiando, y eso te permite avanzar en ciertas cosas. Pero bueno, para que se entienda un poco, un par de torsión es un par de subcategorías plenas, es decir, cerradas bajo isomorfismo, llamadas la clase de torsión y la clase libre de torsión, la de la izquierda y derecha respectivamente, tales que, pues nada, la clase libre de torsión es el ortogonal a la izquierda de nuestra clase de torsión, y nuestra clase libre de torsión es el ortogonal a la derecha de nuestra clase de torsión. Y para todo objeto en la categoría existe una sucesión exacta de esta forma, donde el T sub A está en T y el F sub A está en T. Bueno, esta sucesión es necesariamente funtorial y define dos funtores que son llamados el radical y el corradical de torsión. Entonces, desde cierto punto de vista,
lo que hace los pares de torsión es que me da una aproximación buena de todos los objetos por izquierda y por derecha de dos clases que están una unívocamente determinada por la otra, como menciono acá, y que por lo general este tipo de información es muy valioso, ¿no? Los pares de torsión. Entonces, el ejemplo clásico, como les había dicho, bueno, si tenemos la categoría de grupos abelianos y agarramos T, la clase de los grupos abelianos de torsión, y agarramos F, los grupos abelianos libres de torsión, pues eso forma un par de torsión. Entonces tú, cualquier grupo abeliano, siempre va a tener un submódulo de torsión y un cociente libre de torsión. Y hay buena relación entre estas aproximaciones. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, de hecho, acá vamos a dar muchísimos más ejemplos. Por eso doy el clásico y verán que voy a construir un montón. Bueno, pero dentro de estos pares de torsión hay cierta información que también es valiosa y que por lo general no ocurre. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos una categoría de Grothendieck, bueno, puede ser abeliana normal, no necesita de Grothendieck, pero vamos a decir que es hereditaria el par de torsión si la clase T es cerrada bajo sus objetos. En general, cuando tú tienes una clase de torsión y, por ejemplo, en Grothendieck, que son categorías Well Power y AB3, una clase de torsión sí solo sigue cerrado bajo eh, coproductos, extensiones y cocientes. Pero si le añadimos que sea cerrado bajo núcleos, bueno, bajo subobjetos, perdón, es lo mismo en este caso, bajo su objeto, pues vamos a decir que es hereditario. Pero en el caso de que tengamos categoría de Grothendieck, es equivalente a que la clase F sea cerrado bajo envolturas inyectivas. Bien, más aún, vamos a decir que T es una TTF class si, además de ser el par respectivo, ser un par de torsión hereditario, la clase T también es libre de torsión. Es decir, tú de partida tienes un par de torsión, T sub F, con este señor cerrado bajo sus objetos. Si además este señor es libre de torsión, es decir, su ortogonal a la izquierda y este forman un par de torsión, pues vamos a decir que esto es una terna TTF. ¿Vale? Y vamos a decir que el par de torsión es de tipo finito si la clase libre de torsión es cerrada bajo límites directos. Esto no necesariamente ocurre, pero solo por ponerlos en contexto, el ejemplo este que acabo de dar, este ejemplo que está acá es un par de torsión de tipo finito, la clase F cerrada bajo límites directos, que es hereditario, pero no es una terna TTF. No es una terna TTF, es decir, la clase de los grupos abelianos de torsión no forman una clase libre de torsión. En eso es lo que falla. Bueno, sin embargo, las ternas TTF están bastante controladas, al menos en categorías de módulos, y bueno, en la categoría de funtores también está controlada, pero en general las ternas TTF no están muy clasificadas, pero lo que menciono acá es un ejemplo muy fácil de construir ternas TTF y por ende pares de torsión. Si tú tienes un anillo y agarras un ideal idempotente bilátero, entonces la terna esta que estoy escribiendo, C sub A, T sub A, F sub A, es una terna TTF en la categoría de módulos, en este caso por derecha. ¿Y quién es C sub A? C sub A son aquellos módulos que al multiplicar por el ideal me da lo mismo, que después esto, si ustedes me permiten escribir esto, el generado, que serían los cocientes de coproductos de copias del ideal, pues eso coincide con eso. Los generados nos da justamente eso que está allí. T sub A serían aquellos módulos que se anulan al multiplicar por el ideal, y esto es la categoría mod, la categoría de módulos por derecha del anillo R partido por A. Evidentemente, vía funtor restricción, ¿no? Y la clase F sub A, que es justamente los ortogonales con respecto al funtor Hom del ideal R partido por A. Entonces, eso es una terna TTF muy conocida y sin ningún problema. Esta en particular, por ejemplo, solo por mencionarles que tampoco todas las clases de torsión de tipo finito, o sea, no todas las clases de torsión son de tipo finito. Por ejemplo, en este contexto, esta
clase que está acá va a ser cerrada bajo límites directos si y solo si el R partido por A es un módulo finitamente presentado, que es equivalente a que el ideal sea finitamente generado. Entonces, si tú tomas acá un ideal bilátero y idempotente que no sea finitamente generado, pues automáticamente has obtenido un par de torsión que no es de tipo finito. Y esto hay bastante. Se los digo yo que hay bastante en la literatura. Bueno, ahora pasamos a un mundo un poquito más impreciso o más difícil desde el punto de vista algebraico, que son el mundo de las categorías trianguladas. En general, en las abelianas, ¿no? En las abelianas, la estructura de las categorías abelianas está determinado por sucesiones exactas, cortas, ¿no? Entonces tú tienes una estructura exacta y defines conceptos y trabajas con esto. En el mundo triangulado no tenemos sucesiones exactas, pero vamos a tener triángulos y la gran diferencia entre la estructura exacta de una categoría abeliana y una categoría triangulada es que, por ejemplo, en las categorías trianguladas los epimorfismos y los monomorfismos son muy escasos. De hecho, son tan escasos que solamente son los escindidos. Entonces, pasamos a un mundo un poquito incierto, ¿no? De un lado al otro. Entonces, antes, en categorías abelianas, teníamos la definición de torsion pair, y ahora, y este sería en el mundo abeliano, y ahora en el mundo triangulado, a mí me gustaría que tratar de llevarme esta definición desde cierto punto de vista, ¿no? Sobre todo por este proceso de tener aproximaciones de objetos en generales, pero la cosa es que no se comporta igual. Pero bueno, hay un equivalente a esto y es lo que se conoce como T-estructura y fue introducido por Beilinson, Bernstein y Dallin en el 82, si no me equivoco, y es justamente la definición 1.6 que aparece allí. Yo les dejo aquí como todas las notaciones que voy a usar acá de categorías trianguladas, el libro Niemann, que es bastante clásico. Y bueno, si yo tengo una categoría triangulada donde el funtor suspensión lo denoto de esa forma, un signo de interrogación para cada vez que agarro un objeto, le pongo X de 1 y ya está. Entonces, una T-estructura en D es un par de subcategorías plenas satisfaciendo las siguientes condiciones, ¿no? La primera es que el ortogonal a la derecha de la primera clase sea la segunda clase trasladado menos 1, es decir, el inverso de la autoequivalencia, esta que está acá. Segundo, la primera coordenada de la T-estructura sea cerrado bajo extensiones, traslaciones positivas. Y la tercera, todo objeto en la categoría triangulada, pues tenemos siempre un triángulo de esta forma, donde el U sub X está en U, en la primera clase, y el W sub X en W trasladado menos 1. Eso es lo que sería una T-estructura. Entonces, acá hay un detalle en el proceso cuando yo traslado y, y a ver, cómo lo hago. A ver, en este proceso de trasladar, por ejemplo, en los pares de torsión, yo sé que en el mundo abeliano y aquí triangulado. En el mundo abeliano, yo sé que la intersección entre, si esta la llamas T, la clase F, la intersección entre estas dos clases es justamente el cero, no hay más. En el mundo triangulado, cuando tengo la T-estructura, pues aquí tengo la primera coordenada y aquí voy a tener, qué sé yo, la segunda coordenada. Esta es U y esta es W. Bueno, resulta ser que en el mundo triangulado, como he perdido la estructura exacta abeliana, pues en el mundo triangulado, este traslado de definiciones pues, me deja una intersección que es un poquito extraña, pero muy importante. Les comento, en general, por ejemplo, cuando uno tiene unas T-estructuras, la clase de la izquierda es llamado el ICE de la T-estructura y la parte de la derecha es llamado el COICE. Y la asignación esta de que a cada objeto de D me da este triángulo, este objeto U sub X y W sub X, son funtoriales y definen adjuntos por derecha e izquierda, respectivamente, a los funtores inclusiones mencionados allí. Y dicho funtor, pues los vamos a denotar como tau sub U menor o igual, y estos funtores son llamados los funtores de truncación, que si ustedes han estudiado
la categoría derivada tienen unos funtores truncaciones normales, estos coinciden y ya verán por qué. La cosa es que, ¿por qué Beilinson y Deligne definen el concepto de T-estructura? ¿Por qué? Entonces, en general, yo no sé cómo están ustedes de ejemplos de categorías trianguladas, pero en general, el ejemplo clásico de una categoría triangulada es la derivada de una abeliana. Ese es el ejemplo clásico. Y tú acá estás trabajando con complejos y por ende tienes una teoría de cohomología intrínseca dentro, bueno, intrínseca no, una teoría de cohomología en la categoría triangulada en cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que en general, dado cualquier categoría triangulada, no necesariamente es de esta forma, en general. Entonces, claro, desde el punto de vista abstracto, si yo estoy estudiando categorías trianguladas, pierdo esta forma de estudiar cohomología. Entonces, ¿qué es lo que hace Beilinson, Beste y Deligne? Dice, bueno, vamos a introducir el concepto de T-estructura y este concepto me permite desarrollar una teoría de cohomología intrínseca a la categoría triangulada que tengo. Y esa es la parte beneficiosa de estudiar T-estructuras, que en general, repito, las categorías trianguladas no tienen teoría de cohomología canónica, por así decirlo, como la tiene la derivada, pero con el concepto de T-estructura sí que la tiene. Y eso es justamente la proposición que aparece acá. La proposición 1.8. Si nosotros tenemos una T-estructura en una categoría triangulada y consideramos H la intersección de estas dos clases, el ICE con el COICE, como les mostré en el dibujo, pues la siguiente se mantiene. ¿Y cuál es la que se mantiene? Primero, esa intersección es una categoría abeliana, que es llamada el corazón de la T-estructura. ¿Y cómo es la estructura exacta de este corazón? Pues la estructura exacta va a estar dado por los triángulos cuyos tres vértices estén en el corazón. Llamemos que lo he llamado H. Entonces, una sucesión exacta en el corazón es aquel triángulo de la categoría triangulada que tenga los tres vértices en el corazón. Y bueno, hay formas de calcular núcleos y conúcleos, solo por mostrarles un ejemplo de lo complicado que es trabajar con esta categoría abeliana, desde cierto punto de vista, hasta que te logras empapar, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un morfismo en el corazón, es decir, estos dos objetos están en H, la pregunta natural, bueno, ¿cómo calculo yo el núcleo y el conúcleo? Y la respuesta es bastante simple. Tú lo que haces es completas el morfismo a un triángulo en la categoría triangulada y ahora este objeto consideras el trasladado -1 y aplicas la aproximación que tienes, que mencioné allá arriba, que sería el U de Z-1 y el W de Z-1, ¿vale? Por ser una T-estructura, para todo objeto tenemos este triángulo, y después puedo considerar las traslaciones. Si me permiten, este lo llamo U y este lo llamo W. Si hago una traslación de este triángulo, pues voy a obtener aquí bajando el U de 1 y voy a obtener aquí el W de 1. Si me disculpáis, borro esto acá. Si hago eso, entonces por el axioma octedral yo puedo completar esto que está acá. Y aquí me sale un objeto, llamémoslo A. Bueno, la cosa es que el conúcleo en H de este morfismo es nada más y nada menos que W de 1. El núcleo de este morfismo en H es nada más y nada menos que el U, el solito. Y la imagen en este morfismo, de este morfismo en H es nada más y nada menos que el objeto A. Entonces, de esa manera es que se calculan los núcleos y conúcleos en esta categoría abeliana, que es un poquito rara, desde cierto punto de vista. Y puede ser complejo, pero una vez que te familiarizas, eh, tienes cuidado y ya está. Pero la parte importante, que es la que les prometí, es que pueden desarrollar una teoría de cohomología intrínseca, es el ítem 2. La asignación esta que está acá, a cada X, le aplicamos estas respectivas composiciones, utilizando los funtores de truncación, pues esto define dos funtores que son naturalmente isomorfos y que son cohomológicos. Y ahí, al ser cohomológico, dado cualquier triángulo, pues al aplicarle este funtor cohomológico vas a tener una sucesión exacta en una categoría abeliana. Y eso te permite desarrollar teoría de cohomología. Por eso es que es importante el concepto de T-estructura en general, desde el punto de vista abstracto. Los ejemplos.
los ejemplos de estructura. Si yo tengo una categoría abeliana para el cual la derivada existe, ojo a esto, es importante que la derivada existe porque en general hay ejemplos, por ejemplo, para no ir tan lejos, hay ejemplos de categorías abelianas donde las extensiones entre dos objetos no forman un grupo. O sea, no forma un conjunto, perdón. No forma un conjunto. Y si no forma un conjunto, la derivada, pues mucho menos. La derivada no va a existir. Entonces, si existe, bueno, por ejemplo, cuando estamos en una categoría de Grothendieck o de módulos, en fin, hay ejemplos donde existe. La cosa es que si para todo m, número entero, este par que está acá, que serían los complejos, por ejemplo, los que están acá, serían los complejos en la derivada cuyas cohomologías no nulas están concentrados en los grados menores o iguales que m, y los que están acá a la derecha serían los complejos en la derivada cuyas cohomologías están concentradas desde m hacia la derecha, ¿vale? Entonces, eso que está ahí es una T-estructura cuyo corazón es equivalente a A. Y en este caso, los funtores truncación de la T-estructura coinciden con los, los funtores estos truncación que a uno le enseñan de toda la vida cuando está estudiando álgebra homológica, pero la truncación buena, no la truncación bruta, porque la truncación bruta no preserva cohomología. La truncación buena sí, es la truncación buena a la que me refiero. Después vamos al ejemplo de Haporeiten-Smallov, que es justamente uno de los problemas que vamos a abordar acá. ¿Cómo se define la T-estructura de Haporeiten-Smallov? Bueno, si tenemos una categoría abeliana y T un par de torsión en A, y yo defino las siguientes clases, U sub T y W sub T. Serían los complejos cuyas cohomologías son no nulas, están en grados menores o iguales que 0, y la homología en 0 está en T, y defino W sub T aquellos complejos cuyas cohomologías están en grados mayores o iguales que -1, y su homología -1 está en F, pues esto es una T-estructura en D sub A, y su corazón es, lo denotamos H sub T, y esto es lo que se conoce como la T-estructura de Haporeiten-Smallov. Evidentemente, también hay problemas, o sea, esto no vale para cualquier categoría abeliana en general. En un trabajo, en un survey que hice con Manolo, están las condiciones mínimas que hay que pedir. Poco menos que tener extensiones iguales, las 1 extensiones que sean conjuntos. Un poquito menos que eso, y la T-estructura de Haporeiten-Smallov tiene sentido, a pesar que la derivada no lo tenga. Por mencionarles acá una parte interesante, ¿no? O sea, yo aquí tengo mi categoría abeliana y tengo mi par de torsión. Entonces, yo acá tengo mi corazón. Bueno, la cosa es que el corazón son los elementos que están acá, son aquellos que tienen dos cohomologías. O sea, esto va a ser 0 para todo K distinto de 0 y -1, y el H0 de M está en T, y el H-1 de M está en F. ¿Vale? Los objetos que están en el corazón son complejos que tienen dos cohomologías, en -1 y en 0. Y la de -1 está en F y la del 0 está en T. Ya está. Esos son los complejos que están en el corazón de la T-estructura de Haporeiten-Smallov. Entonces, de hecho, si tú continuamos con ese objeto y considero la truncación tau menor o igual a -1 de M, y considero aquí tau mayor que -1 de M, la truncación buena, pues por lo que acabo de decir, esto es naturalmente isomorfo a este tallo, H-1 de M de 1, y este señor que está acá es naturalmente isomorfo al H0 de M shift 0. Entonces, si analizamos este triángulo, este objeto que está acá, este objeto que está acá y este objeto que está acá, son objetos que están en el corazón por la descripción que acabo de dar. Entonces, tengo un triángulo cuyos 3 vértices están en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una sucesión exacta en el corazón. Entonces, la cosa es que tengo ahora esto, va a ser una sucesión exacta en el corazón de la T-estructura de Haporeiten-Smallov, y esta sucesión exacta bueno, no me permite, le da hemos creado un par de torsión, por así decirlo, en el corazón. Ahora sí, repito, yo tengo aquí A y la categoría abeliana y tengo el par de torsión. Ahora El yo... audio. Hola. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué pasó? Sí, sí, todo bien. Yo te ¿Todo escucho bien? bien.
Lo siento si no se escuchó. La cosa es, si yo tengo la categoría abeliana y tengo el par de torsión, y ahora tengo aquí el corazón, pues automáticamente he construido un nuevo par de torsión en el corazón, dado por estas dos clases, que serían los tallos concentrados en grado -1, evidentemente, que están en F, los módulos en cuestión, y los tallos concentrados en grado 0, que están en T. Entonces, esto es un par de torsión, y la cosa es que tú puedes nuevamente, al ser esto una categoría abeliana, y tienes aquí un par de torsión, pues puedes iterar, ¿no? O sea, yo partí con A, un par de torsión, y con este proceso obtengo un corazón y tengo otro par de torsión, pero ahora puedo obtener otro corazón y otro par de torsión, y así sucesivamente puedo iterar. Bueno, la cosa es que si está bien definida la primera, o sea, si se puede considerar a partir de la primera el primer corazón, está garantizado que todos los demás se pueden considerar. Y en algunos casos, este proceso de iteración, por ejemplo, cuando el par de torsiones tilting o cotilting, lo que has hecho al pasar al segundo paso es llegar, o sea, el corazón va a ser naturalmente isomorfo a la categoría inicial, pero trasladado a 1. Y esto es muy, pero muy importante, sobre todo cuando uno quiere estudiar la T-estructura de Haploid-Smallov. Es muy, pero muy importante saber que cuando iteras, regresas nuevamente al corazón anterior. Bueno, continúo. Otra definición que es importante es la definición de T-estructura compactamente generada. Por instancia, bueno, un objeto compacto en general, si tienes una categoría triangulada, la llamas T, y tienes X, un objeto en T, tú vas a decir que es compacto si el funtor home, este que está acá, preserva coproductos. Eso es lo que sería un objeto compacto. Por ejemplo, en la categoría derivada de un anillo, los compactos están clasificados gracias a Ricard, que son los complejos acotados, ojo, complejos acotados, no cuyas cohomologías sean acotadas, complejos acotados, cuyas coordenadas son módulos proyectivos finitamente generados. Salvo ese resultado, poco más de categorías derivadas, es muy rara, o sea, es muy raro que estén clasificados los objetos compactos de una categoría triangular. Es muy raro que esté clasificado. Por lo menos yo no conozco ningún resultado. Pero la cosa es que hay categorías, como por ejemplo la que menciono acá, categoría triangulada compactamente generada, si nosotros llamamos D sub, bueno, la llamé D allá, aquí tengo que llamarla D sub C. Si D sub C forma la subcategoría formada por todos los objetos compactos de la categoría triangulada, entonces la categoría va a ser compactamente generada si este conjunto, uno puede demostrar que es esqueléticamente pequeño y por ende toma representantes. Y bajo esos representantes sí que forma un conjunto, entonces este señor genera, y genera en el sentido de que es fiel, ¿no? Con respecto a los respectivos funtores. Bueno, la cosa es, si tenemos una categoría triangulada compactamente generada y tenemos S, hostia, espérate, iba a tachar con este, y tenemos S, un conjunto de objetos compactos en la derivada, pues entonces está demostrado por Alonso, Jeremías y Souto que la subcategoría plena más pequeña de D que contenga S, que sea cerrado bajo coproductos, extensiones y traslaciones positivas o no negativas, como queráis, son sinónimos, eso forma el ala de una T-estructura en D, y una T-estructura que tú obtengas por esta forma es lo que llamamos T-estructura compactamente generada. Y estas, digamos que estas son las dos T-estructuras más estudiadas desde cierto punto de vista. La de Haploid malo y las T-estructuras compactamente generadas. Porque desde el punto de vista abstracto es difícil de roer, sacar información de algo que no tienes control. En estas dos se tiene control y por ende son las más estudiadas. Bueno, en ese sentido, pues necesito estudiar algunas propiedades básicas del álgebra conmutativa, como por ejemplo, en adelante, salvo que diga lo contrario, R denotará un anillo conmutativo y el espectro de R pues estará formado por todos los ideales primos del anillo. Y recordar que el espectro de R es un espacio topológico donde los cerrados están explícitos acá. Bueno, en este sentido, un conjunto de Thomason es un subconjunto del espectro, ¿vale? De tal forma de que exista una familia de ideales finitamente generados y
ese conjunto coincida con la unión de estos cerrados. Eso es lo que es un conjunto de Thomason. Ya está. Bueno, hay un resultado de Garkushak-Prest, no sé si mi pronunciación está bien, que establece una biyección entre los conjuntos de Thomason, o sea, por acá tenemos Thomason subset, y por acá tenemos eh, eh, pares de torsión hereditarios. Y repito, R conmutativo. R conmutativo. Entonces, Garkusha y Press dice, oye, hay una biyección 1 a 1 entre ambos, entre los conjuntos de Thomason y los pares de torsión hereditarios. ¿Y cuál es la biyección? Bueno, si tú aquí tienes un conjunto de Thomason, pues tú lo envías a la siguiente clase hereditaria. ¿Y quién es la siguiente clase hereditaria? Serían todos los módulos, disculpen que no escriba todo esto, todos los módulos cuyo soporte están contenidos en X. Aquí, soporte, me refiero a todos los ideales primos, tal que la localización me da distinto de cero, que esto esté contenido en X. Bueno, esto es una clase de torsión que es hereditaria y por ende tenemos un par de torsión hereditario. Y viceversa, si tú tienes un par de torsión hereditario, pues ahora tú defines X como todos los P del espectro, tales que R partido por P es de torsión. Entonces uno puede demostrar que esto es un conjunto de Thomason. Bueno, la cosa es que hay una buena relación entre los conjuntos de Thomason y las clases de torsión hereditarias, y esto se le saca provecho desde el punto de vista de las estructuras, solamente que necesita una definición más. Y es lo que se conoce como las filtraciones de Thomason del espectro, que son morfismos decrecientes desde los enteros hasta las partes, conjunto potencia, no sé cómo lo llamáis, del espectro de R, tales que cada imagen es un conjunto de Thomason. Es decir, en este sentido, lo que nosotros tenemos son muchos conjuntos de Thomason, pero que satisfacen esta cadena de contenciones, ¿no? Y cada uno de ellos son conjuntos de Thomason, ¿vale? Eso es lo que es una filtración de Thomason. Bueno, la cosa es que en primera instancia, Alonso, Jeremías y Saurín, para el año 2010, cuando el anillo es noetheriano, ojo, cuando el anillo es noetheriano, o sea, de momento estábamos con anillo conmutativo, si además le agregamos noetheriano, demostraron que existe una biyección, pero no lo que se conoce como conjuntos de Thomason, sino se conocen como SP subset, que evidentemente coincide con los conjuntos de Thomason en, en el contexto de que el anillo es noetheriano. Pero después, Herbrecht, hace un par de años, 2018, si no me equivoco, demostró que esa equivalencia que demostró Alonso, Jeremías y Saurín se mantiene en el contexto de las filtraciones de Thomason, en vez de tomar filtraciones de SP subset, respectivamente. ¿Y qué es lo que dice combinado estos dos trabajos? Que las T estructuras compactamente generadas están en biyección con T estructuras determinadas por filtraciones de Thomason. Y esto es bastante beneficioso. Solo por poner un ejemplo, por ejemplo, si agarramos X, un conjunto de Thomason, y consideramos esta filtración que está acá, esta filtración, donde este señor está en la posición 0, este en la 1 y aquí en la menos 1, pues el corazón asociado a esta filtración de Thomason coincide con la clase de torsión asociada al conjunto de Thomason. Y otro ejemplo, para que se entienda qué se obtiene con estas filtraciones. Si, por ejemplo, aquí tú esto lo pones en la posición menos 1 y esta la pones en la posición 0 y el vacío a la derecha le pones 1, pues uno puede demostrar que el corazón asociado a esta filtración es equivalente al corazón de la T estructura de Harper-Reiten-Smallov asociado al par de torsión que está asociado al conjunto de Thomason X que está allí. Entonces, para este caso muy particular del álgebra conmutativa, estudiar estos corazones de T estructuras compactamente generadas da como caso particular estudiar corazones de la T estructura de Harper-Reiten-Smallov.
Bueno, ahora sí, una vez que les he dado el popurrí de las definiciones para que me entiendan la pregunta, ahora sí les presento la pregunta, ¿no? Y la pregunta es muy natural, todo nace desde la naturaleza misma de la definición de T-estructura, ¿no? Si yo tengo aquí una categoría triangulada y tengo acá una T-estructura, ¿vale? Pues yo puedo desarrollar una teoría de cohomologías, ¿vale? Una teoría de cohomologías que va desde la categoría triangulada. Bueno, tengo un funtor cohomológico que me permite calcular teoría de cohomología en la categoría triangulada. Entonces, claro, normalmente, si tú quieres desarrollar teoría de cohomología, tú quieres que esta categoría sea lo más ideal posible desde el punto de vista algebraico. Y ya lo he dicho, desde el punto de vista algebraico, o es Grothendieck, o es módulos, o es otras cosas. Por ejemplo, si queréis desarrollar teoría de pureza, el escenario ideal es que esa categoría de Grothendieck sea localmente coherente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este corazón es lo más agradable posible desde este punto de vista? Ya sea de Grothendieck, locally finally presented o locally coherent. Desde este punto de vista, de esta pregunta, si planteada de manera general, es inabordable. Entonces, hay que poner restricciones. Y es por eso que las restricciones, como les dije, vamos a trabajar con las tres estructuras que se conocen y evidentemente apoyándonos de ciertos resultados, porque si no, la cosa se vuelve inviable. Es por eso que estas tres preguntas que están acá, cuando H sub T, respectivamente H sub phi, es una categoría de Grothendieck, esa es la primera. La segunda, porque es como una especie de jerarquía, que sea una locally finally presented y que sea una locally coherent Grothendieck cut. Ese es más o menos el tema, ¿no? Ir de a poco avanzando a nuestro objetivo final para tener el escenario ideal para desarrollar pureza. Bueno, vamos con respecto a la pregunta número uno. Con respecto a la pregunta número uno, es conocido de hace ya 4 años atrás que eso va a ocurrir, por lo menos en el contexto de la T-estructura de Harper-Rayton-Smallov, si solo si estamos en presencia de un par de torsión de tipo finito. Entonces, eso ya es una respuesta. Sin embargo, a pesar de que esta es una respuesta bastante nítida, eh, hay, una, hay una inquietud entre medio, y ya les voy a mencionar cuál es la inquietud, solamente que necesito definir lo que a continuación aparece. Sea Q un objeto de G, un objeto M de G es llamado Q cogenerado si este es un subobjeto perdón, de algún producto de copias de Q. Vamos a definir cogen de Q todos los cogenerados por Q o Q cogenerados, como queráis, son sinónimos. La cosa es que nosotros vamos a decir que el Q es llamado un quasi-cotilting, respectivamente un cotilting, si el cogen de Q es una clase libre de torsión en la categoría de Grothendieck y el cogen de Q está contenido en este ortogonal del funtor X. Y respectivamente cotilting, que el cogen de Q coincida con ese ortogonal. Esas son las definiciones. Y ahora les menciono cuál es el meollo del asunto. La cosa es que si tú tienes que H sub T es de Grothendieck, ¿vale? Si H sub T es una categoría de Grothendieck, pues él tiene un cogenerador inyectivo. Entonces tú puedes tomar un cogenerador inyectivo de G, perdón, de H. Entonces, uno puede demostrar, de hecho, uno puede demostrar que la homología -1 de este señor es quasi-cotilting. Y de hecho, quasi-cotilting, sorry que ahí, este señor es quasi-cotilting, y de hecho, la clase libre de torsión de nuestro par de torsión de partida coincide con los cogenerados de este quasi-cotilting. Entonces, claro, hay una cosa intermedia allí, ¿no? O sea, surge de manera natural preguntarse, oye, los pares de torsión quasi-cotilting determinan corazones de Grothendieck, ¿no? Porque está esta implicación muy pero muy natural y que se demuestra muy pero muy fácil, no es tan complicado. Y la cosa es que sí, justamente, se demostró en el trabajo con Saurini y Virelli que justamente los pares de torsión de tipo finito son justamente los quasi-cotilting torsion pair, gracias a un resultado de Sharot y Stoichek que demuestran que todo
cotiltin en una categoría de Grothendieck, es puro inyectivo y de dimensión ¿cómo es? Inyectiva, ¿sí? Injective dimension menor o igual a 1. Gracias a ese resultado, pues uno puede mostrar que, en efecto, todos los pares de torsión de tipo finito son pares de torsión cuasi-cotiltin, puros inyectivos, de hecho, un poco más. Entonces, pues nada, pregunta 1, solventada. Vamos con la pregunta 2. Sorry que ya no sé si la charla era de 1 hora. Igual las respuestas son rápidas. Diego. Sí, o sea, es 1 hora, pero sabes que comenzamos tipo 11:10 por ahí, o sea que te Vale, quedan unos 7 minutos, algo así. vale, no, sí me da chance de terminar. Bien. Bueno, con respecto a la pregunta 2, la pregunta 2 es cuándo el corazón es localmente finitamente presentado. Bueno, acá ya, por ejemplo, gracias a Saurin Stovicek por separado, Saurin Stovicek y Virelli y Bondarco, uno puede enunciar este teorema que cierra completamente la pregunta de cuándo el corazón es localmente coherente. Y lo que dice es que en categorías trianguladas donde existan coproductos, o sea, con coproductos, perdón, cualquier estructura compactamente generada siempre tiene el corazón localmente coherente. Y esto es fantástico, esto es un resultado de estos de medalla de oro en una olimpiada. Este es muy bueno, pero claro, digamos que aquí viene por parte. Primero, había que demostrar que era una categoría de Grothendieck. Esto fue lo primero que hicieron Saurin, Stovicek y Virelli, y Bondarco, se puede decir que paralelos, pocos, no sé si a la vez, bueno, la cosa es que ellos demostraron que primero era una categoría de Grothendieck, y este año Saurin y Stovicek han puesto de que no solamente es una categoría de Grothendieck, sino que además es localmente finitamente presentado. Entonces, esa parte está solventada. Ahora, con respecto a la T-estructura de Happo-Reiten-Smalo, nuestro resultado es el siguiente. Al menos tenemos que, como les dije, hay que poner condiciones y claro, las condiciones tienen que ser lo más natural posible porque si pones muchas condiciones, pues tampoco es que estás solventando un problema, estás, qué sé yo, dando ejemplos y ya está. Entonces, lo mínimo es que la categoría ambiente hay que pedirle que sea localmente finitamente presentada porque quiero que los finitamente presentados tengan información importante de la categoría de Grothendieck. Entonces, si yo tengo ahora un par de torsión de tipo finito, pues el corazón va a ser localmente coherente, localmente finitamente presentado, si la clase de torsión T coincide con esta clase. Es decir, todo objeto de T lo vas a poder escribir como un límite directo de objetos finitamente presentados que además son de torsión. Eso va a pasar, por ejemplo, va a pasar si se cumple una de estas dos condiciones. La primera de estas, uno la puede tener, por ejemplo, si la categoría G es localmente coherente, pero eso es pedir mucho. Pero, por ejemplo, la segunda sí es un poquito más normal. Esto pasaría para mod R en general, porque en mod R nosotros sabemos que el mismo anillo es un generador de nuestra categoría de módulos que además es compacto, ¿no? Cuando uno lo ve como el tallo concentrado, bueno, el tallo concentrado en grado 0 es un compacto en la categoría derivada, nuevamente gracias al resultado de Ricard. Bueno, aquí está solventada la cosa y un ejemplo donde podemos aplicar esto. Bueno, no, perdón, un remark, espérate, y el ejemplo se coló. Ah, no, el ejemplo es de localmente coherente. Bueno, acá mencionarles que anteriormente al resultado de Saurin y Stovicek, en el 2018, solo que salió publicado en el 2019, nosotros demostramos que, o sea, uno puede ver que este teorema que está acá, el teorema 3.5, cuando lo restringe a la categoría de módulos, lo que obtienes es que el corazón es localmente finitamente presentado si, solo si, estás en presencia de un par de torsión que se conoce TCG torsion pair. Y este TCG torsion pair es aquel que hace que la T-estructura de Happo-Reiten-Smalo sea compactamente generado. O sea que había indicios de que, que el resultado de Saurin y Stovicek fuesen ciertos. Bien, ahora vamos a la pregunta número 3, que sería la parte de localmente coherente. Entonces, bueno, nosotros queremos trabajar o queremos demostrar que el corazón es localmente coherente. Bueno, hay un resultado de Saurin que dice que cuando la categoría es localmente coherente,
el funtor X de todo finitamente presentado preserva límites directos. Entonces tú dices, bueno, eso es lo que tengo que hacer, imponer o demostrar que los objetos finitamente presentados al corazón cumplen esta propiedad. Y de hecho, eso es lo que dice el RIMARC. Basta con hacer eso. O sea, hay que demostrar sí o sí que el funtor X de todos los finitamente presentados covariantes, bueno, covariante no, en la primera coordenada, preservan límites directos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, uno se ve tentado, ¿no? O sea, tú dices, ok, yo me doy un sistema directo, yo me doy un sistema directo en mi categoría de Grothendieck o en el corazón, como queráis, y como yo sé que tiene envolturas inyectivas, tú dices, bueno, para cada lambda yo puedo considerar su envoltura inyectiva. Y de hecho, si tú tienes aquí un morfismo conexión, F su lambda mu, pongámoslo así, tú tienes aquí la envoltura y pues nada, por propiedades de inyectivos tú puedes completar este diagrama. Y tú dices, listo, parece ser que las envolturas forman un sistema directo. Y la respuesta es no, no necesariamente, porque este morfismo que completa el diagrama no necesariamente es único. Y este es el follón. A pesar de que te ves tentado a tomar envolturas, no necesariamente te va a formar un sistema directo. Entonces, ¿cómo solventamos este proceso de levantar sistemas directos a inyectivos para poder garantizar que el X1 preserve límites directos? Entonces la cosa es, bueno, está bien, no puedo tomar envolturas inyectivas, pero voy a tomar otros muy particulares. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo sé que la categoría de Grothendieck tiene un cogenerador inyectivo. Tiene un cogenerador inyectivo. Lo agarro y yo sé que cada objeto es un subobjeto de un producto de copias del cogenerador, que de hecho es el que voy a poner acá mismo. Y esto que está acá es funtorial. O sea, esto que está acá, este objeto define un funtor, y que no solamente define un funtor, sino que además viene con una transformación natural monomórfica que me permite levantar sistemas directos. Y eso es justamente lo que hicimos también en el 2018 con Daniel Bravo, que a través de este funtor yo puedo levantar sistemas directos, y estos sistemas directos sí que me permiten saber qué es lo mínimo que debe satisfacer un objeto finitamente presentado para obtener que el funtor X conmute con límites directos. Y tiene nada más y nada menos que ver con el límite directo de la imagen de este funtor. Basta con que el X1 preserve límites directos de estas cosas. Entonces, si tengo el cogenerador inyectivo, si tengo control, pues en principio pudiese tener control de la clase esta límite directo de la imagen, y por ende sé qué condiciones pedirle a los finitamente presentados. Bueno, en ese sentido, nuestro resultado es el siguiente. Bueno, en ese sentido, no, nuestro resultado es el siguiente, no. Uno obtiene dos consecuencias que no estaban escritas en categorías de Grothendieck general, para módulos y quizás localmente finitamente presentados y poco más. Por ejemplo, no se sabía que la clase de los finitamente presentados fuera cerrado bajo extensiones, y lo otro es que si X es un objeto finitamente presentado, que el morfismo canónico del X sea un monomorfismo. Eso no se sabía, y sale como consecuencia de este levantamiento que está acá. Bueno, por otro lado, la pregunta es, bueno, si yo tengo control del el cogenerador inyectivo en el corazón, sería bastante genial. Y aquí un caso muy particular de los resultados que obtuvimos, para no marearlos tanto, es que si estamos en presencia de un cotiltin, si Q es un cotiltin y T es el respectivo par de torsión asociado al cotiltin, pues uno puede demostrar muy fácilmente que el tallo concentrado por este cotiltin es un cogenerador inyectivo del corazón. Y si es un cogenerador inyectivo del corazón, pues aplico lo anterior y vamos a obtener un resultado. La cosa es que, y el resultado, me voy a tener aquí que saltar aquí un slide, el resultado es el siguiente. Si tenemos Q, un objeto cotiltin de aquí, perdón, aquí era G, tal que F coincide con cogen de Q, las siguientes son equivalentes. H sub T es localmente coherente, sí, solo si pasan estas tres condiciones. No, en realidad eran dos. Aquí me equivoqué. Se coló uno. Las dos condiciones serían que el límite del producto de Q, es decir, límite de sistemas directos de la imagen del sí, ¿no? Porque es productos de Q,
está contenido en el kernel de estas cosas y además que se tiene esto. Se tiene esto que ya les voy a decir a qué se traduce. Solo por mencionarles dos cositas. En el caso que estemos en categorías de módulo, si G es igual a mod R, si G es igual a mod R y nosotros tenemos que esto es el cogen de Q, que es igual perdón, esto es igual al ortogonal 1 de esto que está acá, entonces no es difícil ver que el anillo cae acá. Entonces, esta condición, la 2 que está puesta acá, la condición 2, que dice para alguno y respectivamente para todo, pues basta con que agarres S igual formado por el anillo. Si agarras S igual formado por el anillo, tienes que chequear cierta propiedad, y esa propiedad que hay que chequear es que en módulo, que esta clase F y que la F, perdón, aquí, sorry, serían como los finitamente, no, ya sé cómo ponerlo. La clase F interceptado con los finitamente presentados de R, esto está contenido en lo que se conoce como FP infinito de R, que son módulos que todos los edges preservan límites directos. Entonces, esa es la condición en la que se resume nuestro teorema en el caso de módulos, y esta es más fácil de chequear, desde cierto punto de vista. Sorry, estoy ya sobre el límite, no sé si me aguantan un poquito más o dejamos hasta acá, no sé, como queráis. Bueno, no sé cuánto te falta. Sí, ya la hora se cumplió un poquito más. No, pues como dos cosas mencionar de los resultados de la T-estructura compactamente generada y ya está. Dale, Porque, dale. vale, bueno, sorry por los minutos. Bueno, y entonces, acá damos cerrado la T-estructura de Happo-Reiten-Small. La pregunta 3, repito, hay resultados más generales, pero este es el más nítido desde cierto punto de vista. Ah, y hay un ejemplo, que si agarras un anillo semihereditario por izquierda, que no sea semihereditario por derecha, aquí se me olvidó colocar derecha, entonces, y agarra la clase de los módulos planos, pues eso es un par de torsión 1 cotilting cuyo corazón es localmente coherente. O sea que hay un ejemplo bastante clásico. Y ahora, en el caso de compactamente generadas, pues les dije, aquí la medalla de oro, Saurino, Stovichek y Virelli dan una herramienta fundamental o importante, que de hecho que fue la que usó Saurini y Stovichek para obtener su resultado este año, y es que cualquier objeto compacto en el ICE, cuando te lo llevas al corazón a través de este funtor, es un objeto finitamente presentado del corazón. Y ese es el detalle, ¿no? Cómo sacarle provecho a estos objetos compactos que están en el corazón, que a posteriori les mencionaré que son la manera natural de tener objetos compactos en el corazón es a través de los complejos de Kosul de ciertos ideales. Bueno, como lo digo acá, bueno, esto me lo salto, lo de los complejos Kosul, y me quedo con esta notación, que esta es la clave del resultado que tenemos con Lorenzo, y es que para cualquier número entero, nosotros podemos definir esta Thomason Filtration. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace la Thomason Filtration, esta nueva que estoy definiendo, phi estrella, es que en la posición n, o sea, tú aquí tenías n-1, aquí tienes n-1 y aquí tienes n. Entonces, lo que hace esto es la filtración hasta n, te quedas con la misma que tenías con phi. Suponte que esta es phi. Esta es phi. Y phi estrella lo que hace es que a partir de esta posición vas a tomar el igual a este señor. Y ya está. Entonces, hasta cierto punto me quedo con la información de phi y después me quedo con una información superflua. Bueno, eso es una Thomason Filtration y por ende tiene un corazón. Su corazón lo vamos a llamar H estrella, como lo he denotado acá. Y la pregunta que uno se hace, oye, ¿qué relación hay ahora entre H, hostia, pero es que, ya, sorry. ¿Qué relación hay entre este nuevo corazón y el H, no? Esa es la pregunta. Y la cosa es que es una TTF class de H y además es tal que la clase o el par de torsión de la derecha es de tipo finito. Y eso es muy raro. Y no solamente tenemos esto, sino que lo tenemos para todo número entero. Es decir, para todo número entero siempre vamos a tener, no sé,
infinitas ternas TTF con una propiedad bastante rara. Y esa propiedad bastante rara, cuando uno abstrae un poco el pensamiento, obtiene la siguiente caracterización para que una categoría de Grothendieck con una terna TTF tan especial sea localmente coherente, que es esa que está allí. Son estas 4 condiciones. Lo malo es que estas dos no son tan bonitas de cierto punto de vista porque uno quiere relajar condiciones, ¿no? O sea, no queremos colocar criterios que sean tautológicos. Queremos es, mira, tienes que hacer esto para obtener tu corazón. Entonces, claro, estamos trabajando en ello, pero, por ejemplo, una opción buena que tiene esto es que cuando uno se va a los ejemplos de, por ejemplo, el primero que mencioné, esta Thomason Filtration, el corazón va a ser localmente coherente si los R partido por I son anillos coherentes, donde I es un ideal finitamente generado que está en el filtro de Gabriel, y eso es algo bonito. Por ejemplo, te dice que si estás en un anillo coherente, siempre tienes corazón localmente coherente, esa es una. Y la otra condición es que en el caso de que el corazón es el mismo corazón de la T-estructura de Harper-Rayton es malo, pues hay que chequear estas 3 condiciones que son condiciones bastante fáciles de chequear desde el punto de vista de teoría de módulos. O sea que en la práctica, a pesar de que este resultado general tenga un poquito de tautología, un 40% yo diría, cuando uno quiere construir filtraciones de Thomason es muy útil, porque de hecho, el resultado que está allí, a pesar de que no lo he dicho, ¿no? La cosa es así. Imaginaros que estamos desde 0 hasta n y ustedes tienen control de qué han puesto acá, Fisuchero. Aquí voy a poner vacío a partir de 1 a la derecha y hasta n ustedes tienen control de estos conjuntos que le han puesto a la filtración de tal forma de que el corazón es localmente coherente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que agregarle a este n más 1? ¿Qué hay que poner acá? Y eso sí, manteniendo igualdad desde aquí para allá, para que el nuevo corazón sea localmente coherente. Esa es una buena pregunta. Y de hecho, ese corazón va a ser localmente coherente si, solo si este lo es, más las otras condiciones que están allí. Entonces, estamos en eso, ¿no? De ver qué hay que poner allí para obtener un nuevo corazón localmente coherente. O sea que el resultado te permite construir mano a mano, evidentemente, las filtraciones que estamos buscando. Bueno, ahora sí, sorry, muchas gracias por su atención y disculpad los minutos de más. Ahí hay algunas referencias, pero bueno. Sí. No, tranquilo, Carlos, Lorenzo. Muchas gracias más bien por una charla tan bien preparada, bien expuesta, de verdad que estuvo muy buena, ¿sí? Así que sí, como está haciendo Marco, vamos a darle un aplauso a nuestro expositor, Carlos Parra. Y bueno, resultados bastante interesantes. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Marco tiene. Desmuteate ahí, yo me voy a mutear aquí. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero, Carlos, muy bonita la charla. Te felicito por los resultados. Y Gracias. dos preguntas. La primera quizás es súper básica y a lo mejor me lo has comentado ya ni se me olvidó, pero es lo siguiente. Si tienes un par de torsión hereditario que mencionaste que la subcategoría de la izquierda tiene que ser cerrada por subobjetos, ¿eso es equivalente a que la de la derecha sea cerrada por cocientes? No necesariamente. O sea, ya, a ver si te entendí. A ver, tú tienes TF, ¿no? Ajá, Y esta es hereditaria. sí, Entonces, lo que tú dices es que si esta es cerrada bajo cocientes. exacto. No. De hecho, por ejemplo, si lo fuera, por ejemplo, en módulos, ¿no? En módulos, las clases libres de torsión son cerradas bajo extensiones, coproductos, productos y subobjetos. Si le agregas cociente, entonces sería una clase de torsión. Y si es una clase de torsión, además de ser libre de torsión, sería una terna TTF. Y eso hay ejemplos que no. Por ejemplo, en el caso de que tengas el ideal. Si tienes el ideal bilátero del anillo idempotente,
esta clase que está acá, C sub A, T sub A, F sub A, esta que está acá, por lo general no es una terna TTF, no es cerrada bajo cociente. ¿Vale? Entonces, en general, no. Ah, perfecto. Y la segunda pregunta, todo esto que han venido desarrollando, ¿qué sentido tiene preguntárselo para coteestructuras? Porque sé que, por ejemplo, hay resultados sobre la abelianidad del corazón de Nakaoka, si la memoria no me falla. Pero lo que es estructura de categoría Grothendieck y más allá de eso de categoría localmente coherente para coteestructuras, ¿se puede abordar de manera similar o es un mundo que funciona completamente distinto? Pues, la verdad, si les soy honesto, o sea, yo esto, evidentemente, cuando estaba haciendo el doctorado, se lo pregunté a Manolo, que fue mi advisor. Hay ciertas diferencias, que, por ejemplo, si tú agarras un objeto en el cocorazón, si no me equivoco, si agarras un objeto en el cocorazón y te lo llevas, bueno, al cocorazón no, espérate, no, sorry, me confundí con otra cosa. Era una forma de obtener objetos proyectivos que es como el equivalente al cocorazón para obtener objetos proyectivos en el corazón. Okay. No, o sea, yo la verdad es que desconozco mucho este tema, pero sé que lo pregunté en su momento y Manolo me dijo que el mundo es más incierto. O sea, no hay esta correspondencia bonita que tiene el corazón, ahí falla. Pero sería interesante saber de pies a cabeza por qué falla. Así que muy buena tu pregunta y bueno, pues si algún día estamos desocupados, pues podemos pensar. A ver qué tal. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, de nada. Que un día estén desocupados, uy, lo pongo en duda, ¿verdad? Más bien uno va acumulando cosas y cosas por hacer. La lista de tareas se pone cada vez más larga. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí en el chat, Marcelo dice, excelente charla, muchas gracias. No, de verdad que estuvo muy buena la charla, Carlos. Gracias. De verdad que sí. Sorry por la velocidad, pero si no llegaba a la hora. No, bueno, está bien, esas cosas pasan. Además, yo la verdad que nunca te dije que era 1 hora, o sea, ahí, de hecho, antes creo que era 1 hora y media, acá mismo, ¿no? Pero bueno. No sé si hay otra pregunta de los que están ahora por acá. Bueno, me parece que no. Así que, bueno, nada, te agradecemos de nuevo, Carlos. Y bueno, ya sabes, por acá estamos con este seminario. Y ya esta es la penúltima charla, la charla del viernes que viene es de Sergio Estrada. Si quieres participar, también estás invitado, Lorenzo. Si quieren venir, ya tienen el link, es el mismo link, es la misma contraseña, todo, así que el viernes que viene a las 11 horas, o sea, a esta misma hora, pues, habla Sergio Estrada, será la última charla, pero para marzo, o sea, cuando arranque otra vez el semestre acá en Uruguay, que es desde marzo hasta julio, por ahí, tendremos otra vez el seminario. Ya ahora Marco va a estar encargado del seminario de álgebra, pero yo no sé, yo los invito igual vale, perfecto. para el semestre que viene. Sí, a los dos, a Lorenzo y a Carlos, y más con unas charlas tan buenas, ¿no? Como la que acaba de dar Carlos. Ok, así que bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos por acá, que ya es hora de almuerzo. Y nada, que tengan una linda jornada, un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao, gracias. Y bueno, ojalá y algún día sea presencial allá la cosa y claro, conocemos las instalaciones. Sí. Así es. Claro que sí. Listo. Claro que sí. Estamos pendientes. Chao, que estén bien. Chao.